Muy buenos días, jóvenes estudiantes, y estamos en el aula virtual del Colegio Leonardo da Vinci con el curso de Química, el que les habla el profesor Daniel Maldonado Yupanqui. Comencemos. Para el día de hoy tenemos el tema número 2, que en su libro ha seguido la materia. ¿Y qué es la materia? Vamos a ver detenidamente de qué trata este tema con un énfasis, ¿no? Mucho en los desempeños, las competencias y las capacidades que vamos a trabajar, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar las capacidades de problematizar situaciones. En este caso vamos a problematizar de qué trata la materia, qué ocurre con la materia, existen fenómenos con la materia, qué fenómenos existen y bueno, pues en general. Continuamos, hablamos de la materia. ¿Qué es? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Se encuentra en movimiento y en constante transformación, jóvenes estudiantes, ¿sí? ¿No? La materia va a estar en constante transformación. No es que, miren, ¿sabes qué? Yo era un óvulo hace 26 años atrás y también era un espermatozoide. Eran materia. Y esas materias han estado en transformación. Se han unido, ha crecido un feto, este feto se ha ido desarrollando, ha parido, luego a un niño se ha desarrollado y acá me tienen, ¿no? Un docente tal cual me conocen. Esto es materia porque está en constante transformación. Profe, qué mentira os decís ahora. Si es que mi mesa está igual que hace un año atrás que yo entré al colegio. No, hijo, quieras o no, esta mesa, esta cama, esta silla, lugar donde puedas estar, siendo materia, va a estar en constante transformación. La materia existe bajo dos formas fundamentales. La materia localizada o concentrada, su mismo nombre lo dice, joven, localizada, porque se encuentra en un sitio. Y la materia dispersa, profe, ¿por qué es dispersa? Porque está completamente separada. Observemos. Dice, profe, a ver, va a ser más rápido con dibujo. Tenemos materia localizada porque tú lo puedes tocar. Mira, mira, mira. Con tu manita la puedes tocar. Ahí está tu manita. La puedes tocar. Profe, ¿la puedo ver? Claro que sí. También la puedes ver y la puedes sentir. Aquella materia que se ve, que se toca y se siente es aquella materia localizada. Se caracteriza por tener masa y volumen. Ejemplo, un carro, el aire, ¿no? Es aquella materia que tiene masa y volumen. Pero, profe, ¿existe materia que no tiene masa y volumen? Por supuesto que sí. Aquella que va a ser más chiquitita que los átomos. Recuerden que toda la materia, tú, tu profesor, el vecino, tu cruz, cualquier persona, cualquier materia en general, van a tener esto denominado átomos. Pero existe materia más chiquitita que este átomo, mucho más chiquitita, que va a estar atravesando constantemente. Por lo tanto, no se ve, no se toca, no se mira, no se ve, no se toca, ni se siente. Ninguno de estos tres. Por lo tanto, no tiene masa ni volumen. Ejemplo, ¿no? Si tú vas a la tienda y le dices, señora, véndeme un kilo de papa, materia localizada. Señora, véndeme un kilo de arroz, materia localizada. Señora, véndeme un kilo de habas, materia localizada. Señora, véndame un litro de agua, materia localizada, ¿no? Porque tiene más y volumen. Pero si le dices, señora, véndeme un kilo de luz, la señora va a decirte, ¿what? ¿Qué clase de hierba estás fumando, hijo? Es que es cierto, la materia, en este caso, bueno, pues como la luz no tiene masa, no tiene volumen, por lo tanto no se puede medir. Entonces, esta como va a ser tan chiquitita, no va solamente a atravesar a la pelota, también va a atravesar al átomo, ¿no? Continuamos. La materia localizada o concentrada, su clasificación. Según la sustancia química, obviamente, o bueno, según las propiedades químicas, van a ser sustancia química y mezcla. Profesor, ¿qué es una sustancia química? Vamos a tocar primero esto. Una sustancia química es materia químicamente definida. ¿Qué quiere decir? Tiene fórmula química. ¿Qué tiene? Fórmula química. ¿Qué tiene? Fórmula química. Fórmula química, ¿no? Tiene fórmula química. Y ojo, esta fórmula química van a haber de dos tipos, la simple y la compuesta. ¿Por qué es simple? Porque porque está constituida de un solo tipo de elemento.
O sea, la materia simple es lo más simple que exista, ¿no? Solamente un elemento. Ejemplo, tenemos la plata. ¿Qué elemento químico? Es Ag, su símbolo. El ozono, O3. Acá puede estar también como otros ejemplos el diamante, que solamente es carbono. El grafito, que solamente es carbono. Su fórmula química es carbono, Ag, que es símbolo, O3, que es su fórmula química, ¿no? Es simple porque solo está de un elemento. Y compuesta, profesor, ¿por qué es? Porque está compuesta o constituida por diferentes átomos o dos o más átomos diferentes. Ejemplo, los ácidos. ¿Cómo es un ácido? Un H, un no metal y al final un oxígeno. O un H y un no metal. Este es ácidos hidrácidos y estos ácidos oxácidos, ¿no? Y bueno, pues mira, ¿cuántos elementos químicos hay? 1, 2, 3 elementos químicos. En acá, 1, 2 elementos químicos. Ya son elementos distintos. Anhidridos, profesor. Un anhidrido es un no metal más el oxígeno. Te das cuenta, dos elementos químicos. En óxidos es un metal más el oxígeno. Dos elementos químicos. Hidróxidos, profe, metal más OH. Entonces, todos estos que veis acá, según su nombrecito, ya son sustancias compuestas. Si os digo el ácido fosfórico, profe, sustancia compuesta. Si te digo el mercurio, profe, sustancia simple. ¿Por qué? Porque el mercurio es un elemento de la tabla periódica. Continuamos. Mezcla. Las mezclas van a ser la unión de sustancias. Estas se unen y forman mezclas. No tiene, ojo, no tiene fórmula. A ver, dígame, muchachos, ¿la pizarra tiene fórmula química? No, claro que no, ¿no? Por lo tanto, obviamente una mezcla no tiene fórmula química. Las mezclas existen bajo dos formas, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cómo me doy cuenta que es homogénea, profe? Porque solo forma una fase. ¿Y qué es una fase? A ver, mira, si tú mezclas agua con sal, ¿no? Agua con sal. Dígame, ¿la sal que va a estar diluida se podrá ver a simple vista? No. Como no se ve, es una mezcla homogénea. Pero profesor, una mezcla heterogénea, ¿cómo es? Mira, si tú mezclas agua más aceite, estos jamás se van a mezclar, no son miscibles. Por lo tanto, ¿se pueden formar varias fases? Sí, acá hay dos fases, se pueden ver a simple vista, por lo tanto es una mezcla heterogénea, ¿no? Algunos ejemplos: el acero es el hierro más carbono, el aire es el nitrógeno, oxígeno y otros gases que no se pueden ver a simple vista. Las heterogéneas, sí, ¿no? Ejemplo, la leche más clara de huevo, el aire polvoriento, agua turbia, etc. ¿no? A ver, para ustedes, ¿una ensalada de fruta homogénea o heterogénea? Correcto, ¿no? Heterogénea. Si hablamos de la gasolina, ¿homogénea o heterogénea? Correcto, es una mezcla homogénea, la gasolina, ¿no? Porque es una mezcla de hidrocarburos que no se pueden ver. Continuamos. Hablamos de sustancias. Miren, tenemos los ejemplos acá mediante imágenes. Una sustancia simple, el diamante. Profesor, ¿y por qué el diamante? ¿Qué ha pasado acá? Porque el diamante solamente tiene carbono. Recuérdense, ¿no? Solo carbono. Una sustancia compuesta. Tenemos el feo. Tu amigo, mira, el feo. Óxido férrico. Mira. Perdón, óxido ferroso acá en este caso sería, ¿no? Si queremos el óxido férrico, profe, fácil, Fe2 o 3. Mezclas homogéneas, en este caso sería la gasolina, como les decía, ¿no? Gasolina, porque uno, no tiene fórmula química, dos, es una mezcla de hidrocarburos. Y mezclas heterogéneas, en este caso sería la sangre, porque la sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma, etc., ¿no? Continuamos. La materia localizada o concentrada va a tener una clasificación extra, que es la combinación. Aparte de mezcla existe la combinación. ¿Y qué es? Esto lo vamos a definir según esto. Miren. ¿Qué es una mezcla? ¿Qué es una combinación? ¿Serán iguales? Son completamente distintos. Una mezcla es la unión de sustancias sin reacción química. Mira, sin reacción química.
Una combinación es una unión de sustancias con reacción química. Aquí está la principal diferencia, ¿no? Ejemplo, si tú unes agua con sal, mezcla combinación. Correcto. Agua más sal es una mezcla, porque no hay reacción química. Pero si tú unes el vinagre más bicarbonato, es una reacción química. Por lo tanto, es una combinación. Estas son las principales diferencias. Continuamos. Hablamos de estados de la materia. Existen bajo 4 formas fundamentales, ¿no? Estados específicos de la materia. Y ya lo sabes. A ver, te dejo responder. Regresamos, ¿no? Tenemos el estado sólido. Miren la diferencia, ¿eh? El estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Profesor, ¿y cuál es la diferencia? Lo que ocurre es que en el estado sólido sus átomos están bien unidos, ¿no? Por eso es sólido. En el estado líquido sus átomos van a estar ligeramente separados. En el estado gaseoso los átomos ya están muy pero muy separados, mira, distanciados. Y finalmente, en el estado plasmático, lo que ocurre es que van a haber átomos a una temperatura tan excesiva que se van a romper en protones, neutrones y electrones. Y ojo, cabe resaltar que los protones, con un choque exorbitante hacia los electrones o viceversa, van a generar algo denominado luz. Por lo tanto, el estado plasmático siempre va a estar generando luz. Acá vamos a agregar, ¿no?, algunos extras que más adelante están. El estado sólido, su fuerza de atracción es mayor que su fuerza de repulsión en los átomos. En líquido, su fuerza de atracción es igual a su fuerza de repulsión. Ni se atraen ni se repelen. En el estado gaseoso, su fuerza de atracción es menor que su fuerza de repulsión. Acá se repelen, ¿no? Y en el plasma no hay fuerzas porque ya los átomos están destruidos en protones y electrones. Al chocar, generan luz. Si te preguntan en tu examen, ¿cuál es la materia más abundante en el universo? Si te dicen en el universo, marca el estado plasmático. Acá dale una manita arriba, profe. ¿Y el estado plasmático hay más en nuestro universo? Claro que sí, ¿no? Los soles, las estrellas, el núcleo del planeta Tierra están en estado plasmático. ¿No? Acá teníamos lo que habíamos hablado, obviamente. Continuamos, cambios de estado de la materia. Existen cambios, ¿no?, que son muy fáciles de identificar. Si un sólido pasa a gaseoso, se llama sublimación. Si un gas pasa a sólido, se llama deposición. Si un sólido pasa a líquido, se llama fusión. Y si un líquido pasa a sólido, se llama solidificación. Si un líquido pasa a gas, se llama vaporización. Y si un gas pasa a líquido, se llama condensación o también denominado licuación. Bueno, pues en esta vaporización van a haber de 3 tipos: de evaporación, ebullición y volatilización, que son dependiendo del material que se trabaje y la temperatura que se trabaje. Cabe resaltar que esto existe cambio de acuerdo a la entalpía del sistema, o mejor dicho, la temperatura. Si se sube la temperatura, se cambia de estado, ¿no? Ejemplo, un cubito de hielo, 0 grados centígrados, súbelo de temperatura, se vuelve líquido. Hazlo hervir, se vuelve gaseoso, ¿no? Y llévalo al sol, se vuelve plasma. Profesor, para que se vuelva plasma, ¿a qué temperatura tiene que estar? 200.000 grados centígrados, temperatura óptima. Continuamos, jóvenes. ¿No? Aquí están las propiedades de la materia. Hablamos de propiedades porque toda materia va a tener propiedades. Propiedades extensivas según su masa. ¿Y qué son extensivas? Su mismo nombre dice, se puede extender, o sea, se puede incrementar. ¿Y quiénes incrementan? La masa, ¿no? ¿Te recuerdas, amiguita? Sí, tú, la que se está haciéndole loca. ¿Te recuerdas? El año pasado, antes de irte a Año Nuevo, antes de irte a Navidad, ¿cuánto pesabas? Ah, muy bien, 45 kilogramos. Después de Navidad, después de Año Nuevo, ¿qué ha pasado? Has aumentado en masa, ¿no? Desgraciada, mira. Pero sí, has aumentado en masa. Por lo tanto,
por lo tanto, esta es una propiedad extensiva, porque se extiende. La gravedad también se extiende, inercia, volumen, indestructibilidad, energía, área, impenetrabilidad, presión, son extensivas porque se extiende. Las intensivas porque permanecen constantes. O sea, por más que aumente la masa, esto no va a cambiar. Ejemplo, ¿no? Tú eras trigueña cuando tenías 45 kilogramos. Si tienes 100 kilogramos, ¿seguirías siendo trigueña? Claro que sí, ¿no? La masa no va a hacer cambiar tu color, obviamente. Entonces, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa, ¿no? La temperatura, la densidad, la ductibilidad, la maleabilidad, la viscosidad, la dureza, la tenacidad son propiedades, obviamente, intensivas. Profesor, acá hay una palabrita que me gusta, fenómenos. Profe, mi amigo es fenómeno. No, los fenómenos, aquí mismo lo dice, son cambios. ¿Qué es un fenómeno físico? Es un cambio transitorio o también conocido como reversible. No altera la composición interna de la sustancia. Fenómenos químicos, profe, esto es más fácil, es lo contrario. Si este es cambio transitorio, este es cambio permanente, irreversible, como dicen, ¿no? Altera su composición interna de la sustancia. Acá un ejemplo, disolver agua en sal. Dígame, ¿seguirá siendo sal cuando disuelves agua en sal? Perdón, al revés, ¿no? Cuando disuelves sal en agua. Claro que sí, sigue siendo sal. Pero en cambio acá, si nosotros quemamos madera, ¿seguirá siendo madera? Ya no, pues, porque la madera quemada se vuelve ceniza. A ver, convierte esa ceniza en madera en la vida, ¿no? Finalmente la alotropía es, bueno, pues en este caso, propiedades de la materia o fenómenos de la materia o cambios de la materia que un elemento se puede convertir en demás sustancias. Ejemplo, ¿no? El oxígeno se convierte en oxígeno respirable o molecular y ozono, que es lo que nos cubre de los rayos ultravioleta. El carbono se transforma en diamante y en grafito. El fósforo en fósforo rojo y en fósforo blanco. El fósforo rojo sirve para hacer fósforos de cocina y fósforo blanco sirve para hacer pesticidas y fertilizantes. Continuamos. Y acá obviamente se suma en este caso el azufre. Se conoce como el azufre rómbico, el azufre tetraédico, y estos son los 4 únicos elementos químicos que tienen alotropía. Cuidado, Si dicen, oye, ¿la plata tiene alotropía? No, señor, solamente el azufre, el fósforo, el carbono y el oxígeno. Continuamos. Ahí está, ¿no? Fenómeno físico. Es un cambio reversible. Dígame, ¿seguirá siendo clavo? Claro que sí. Por seguir siendo clavo es un fenómeno físico. Fenómenos químicos. Ah, mire, el papel se está quemando. ¿Seguirá siendo papel? Ya no. Y como ya no es papel, obviamente es un fenómeno químico. Fácil. Y la alotropía, ¿no? Recuérdate del fósforo blanco, rojo y negro. Solo el fósforo se puede transformar en 3 cosas distintas. Una para los fertilizantes, 2 para prender este fósforo llama, ¿no? El que te venden en el mercado para prender la cocina. Este es para fertilizantes y este fósforo negro para las impresoras. Mira, distintas funciones. Continuamos, ahí está, ¿no? Cada una de las distintas propiedades. Vamos a los ejercicios, ¿no? Que son interesantes de su librito. Página 382. La materia se encuentra distribuida en diferentes formas del universo y nuestros sentidos son capaces de percibir. Indica la alternativa que no es un ejemplo de materia. Rocas, materia. Petróleo, materia. Agua de mar, materia. La única que no es radiación solar, ¿no? Esta no es materia localizada. Continuamos. Hablamos de 2. Miren, estas son preguntas de la San Marcos. Yo le digo de la San Marcos. ¿Por qué, profe? Porque hay mucho floro, pues mira. Y no, son preguntas informativas. Se llama comprensión lectora en este caso. En 1889 se definió el kilogramo patrón como la masa de un cilindro de una aleación de platino e iridio que conserva un museo de pesas y medidas en París.
pero en la actualidad ya no se utiliza como kilogramo, patrón considerado en sus casualidades como materia. Indica lo que no corresponde. A ver, ¿ocupa un volumen determinado? Dígame, ¿el kilogramo ocupará un volumen? Claro que sí, ¿no? ¿Sufre transformación lenta? Claro que sí, por supuesto, toda masa tú has sufrido transformación lenta, pero obviamente has sufrido. Debido a la masa le corresponde un determinado peso y acá la partícula de platino e iridio permanecen en reposo. Esto es completamente falso. Al principio decía, toda materia está en constante cambio y transformación. Incorrecta. Continuamos. 3. Las sustancias químicas o sustancias puras son aquellas que están conformadas por el mismo tipo de átomos, moléculas, etc. Su composición y sus propiedades están definidas así, por ejemplo, agua, esa sustancia incolora, inodora que se puede descomponer por electrólisis. Con relación a las sustancias que enunciados son incorrectos, el cloro es una sustancia simple diatómica, verdadero, ¿no? Diatómica porque hay dos átomos. ¿El argón es un elemento químico gaseoso? Claro que sí, los gases nobles. El negro ardiente que el sexo rapín son gases nobles. Gases. ¿El agua es una sustancia simple? Falso. ¿Cómo el agua va a ser simple si tiene dos? Por lo tanto, la incorrecta es solo 3. Continuamos. 4. Determinen si los siguientes compuestos químicos binarios B, ternarios T y cuaternarios de C. A ver, binarios. Acá será binario. Claro, existen dos elementos químicos. Es binario. Acá, 1, 2, 3, 4. Entonces son, profe, acá estos son 4 elementos químicos. Entonces son cuaternarios. Acá son 1, 2 elementos químicos. Binario. Finalmente, acá 1, 2, 3 ternarios. Porque hay 3 elementos químicos, ¿no? Sería B, C, B, T. B, C, B, T. La respuesta correcta, B. La sacarosa es un sólido blanco soluble en agua. No, bueno, estos serían más ejercicios para que puedas terminar la clase. Queridos hijos, queridos estudiantes, esto sería todo por el día de hoy. Me despido. Con ustedes, el profesor Daniel. Hasta la próxima.